ya es un estado que se reconoce o se inicia durante el embarazo y va a corresponder entre un 80 a 90% de las gestantes con diabetes. Debemos tener en cuenta que un factor de riesgo para el inicio de esta diabetes gestacional es el sobrepeso y la obesidad en la gestante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a existir ya un estado de resistencia a la insulina previo por el sobrepeso y por la obesidad, y por lo tanto va a ser mucho más fácil, o va a ser un factor muy detonante para que esta resistencia a la insulina pueda desencadenar en una diabetes. La prevalencia global de hiperglicemia durante el embarazo se menciona que es mayor en países en vía de desarrollo porque hay un sobrepeso o una obesidad de la gestante, también en aparente aumento de frecuencia. Debemos reconocer que hay complicaciones en el periodo neonatal, que es lo que de repente más vamos a tratar acá, y posteriormente son complicaciones a largo plazo, que ya se van a ir viendo en las patologías pediátricas más globales, cómo se va a tratar pues el tema de obesidad en pediatría. En otro momento seguramente se podrá conversar sobre síndromes metabólicos que están asociados a diabetes, obesidad, en fin, pero estas son complicaciones a largo plazo, ¿no? La obesidad de inicio temprano, la diabetes y el síndrome metabólico. Bien, la clasificación de la diabetes en el embarazo es ahora un poco más práctica, ¿no? Tenemos las clasificaciones que eran de la década de los 70, la clasificación modificada de Whites para la diabetes en el embarazo, y teníamos pues por clases relacionado a si era una diabetes gestacional que se controlaba con dieta, como en el caso A1, la clase A1, o por ejemplo la clase A2 que se controlaba, que necesitaba de control con insulina. En el caso de la B y la C eran, y junto con la D, eran los casos en los cuales los inicios eran tempranos de la diabetes, ¿no? En el caso de la B, si tenía menos de 10 años de duración; en el caso de la C, si tenía ya entre 10 a casi 20 años en la duración; y la que duraba más de 20 años, la D. Tenemos ya la F, R, H, cuando teníamos complicaciones de la diabetes, o sea, complicaciones relacionadas a la diabetes, como la F, nefropatía, la R, retinopatía, y la H de ischemic myocardial disease, o sea, enfermedades del corazón de tipo isquémico. Y por último, la T de trasplante renal. Lo que se trata es que se haga una clasificación más dinámica y que de repente nos dé luces muy tempranamente de que estamos ante una gestante que o tiene una diabetes, tiene un estado de pregestacional de diabetes con alteraciones en el control, o sea, mal controlada, o si no, está debutando en el momento de la gestación, ¿no? Y para eso, bueno, las clasificaciones de la diabetes tipo 1 y tipo 2, en el caso de la tipo 1, pues sabemos que es por una destrucción de las células beta, y en estos casos, pues, por lo general hay una deficiencia absoluta de insulina, ¿no? Estos casos son mediados por un mecanismo autoinmune, o también pueden ser idiopáticos o monogénicos, ¿no? En el caso de la diabetes tipo 2, predomina mayoritariamente la resistencia a la insulina, y puede haber pues una deficiencia relativa en realidad de la insulina. Y bueno, luego tenemos otros tipos más específicos que pueden ser desórdenes genéticos o sindrómicos también. En el caso de la diabetes gestacional, lo que se trata es que se haga un diagnóstico temprano. ¿Para qué? Para poder llevar a la euglicemia a la gestante desde los primeros meses de la gestación, porque es deleterio este estado de hiperglicemia en el feto en cualquiera de los periodos en los cuales pueda estar desencadenándose esta hiperglicemia en la gestación. Por lo tanto, de lo que se trata ahora
es utilizar estos valores de glicemia como diagnósticos de diabetes gestacional. Y ya no es tener varios valores, sino es uno solo de ellos. Por ejemplo, en el caso de Ayuna, encontrar una gestante con 92 miligramos por decilitro o a la hora postprandial 180 o a las 2 horas postprandiales 153 miligramos por decilitro, en todos los casos, ya es un diagnóstico de diabetes gestacional, ¿ya? Lo que a veces se intenta de repente es hacer un test de tolerancia oral a la glucosa para tener estos valores que también nos puedan definir si estamos pues ante una diabetes gestacional. Pero es importante este cuadrito y hacer estos exámenes dentro de las 24 a 28 semanas de gestación. Pero también en el primer trimestre debemos de estar atentos que los valores de glicemia de la gestante no superen los 92 miligramos por decilitro en ayuno. ¿Qué es lo que ocurre con la diabetes gestacional? Bueno, en el caso de la diabetes gestacional, un ratito. Esto de acá, ¿sí? Acá. Bien, en el caso de la diabetes gestacional, la fisiopatología corresponde a en el estado de hiperglicemia materna, o sea, ahí es donde inicia todo, ¿no? Entonces tenemos la hiperglicemia materna, ese es nuestro primer punto de partida en la fisiopatología de lo que se desencadena en el producto. La hiperglicemia materna va a llevar en el segundo trimestre del embarazo a elevaciones del lactógeno placentario, la hormona lactógeno placentario, que tiene que ver con el crecimiento y hormonas de crecimiento relacionadas también a la placenta, que van a producir una disminución de la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, va a generar un incremento de resistencia a la insulina. Pero este evento, este fenómeno que es iniciado por la hiperglicemia materna, se hace más manifiesto en el tercer trimestre. Esta resistencia a la insulina o disminución de la sensibilidad a la misma puede generar también o va a generar alteraciones a nivel de transporte placentario de nutrientes. Va a elevar la producción de insulina fetal y un factor de crecimiento similar a la insulina, el tipo 1, porque son varios de ellos, pero en este caso al tipo 1, y va a generar también estimulación del anabolismo fetal y síntesis de grasas. Entonces, esta resistencia a la insulina, esta hiperglicemia materna, va a generar diversos mecanismos por los cuales vamos a tener un incremento de tamaño del producto, del feto. La madre con diabetes mellitus tipo 1 va a tener un transportador de la glucosa, el GLUT1, sobreexpresado. Por lo tanto, va a generar hiperglicemia en el feto. Sabemos que estos eventos de la hiperglicemia van a generar incrementos de sustancias de la inflamación, como interleuquinas, anti-TNF-alfa, todo lo cual va a colaborar en este aumento de la resistencia a la insulina. Entonces tenemos un producto en el cual va a recibir en extremo transporte de nutrientes a nivel de la placenta. Glucosa, aminoácidos, lípidos, incremento en la producción de IGF-1, que es el factor factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, y del mismo modo se va a estimular el anabolismo fetal que va a llevar consigo un crecimiento y síntesis de grasas, sobre todo triglicéridos. Por lo tanto, va a haber incremento de la masa grasa. Entonces, este exceso de crecimiento fetal va a estar asociado a diabetes mellitus materna
a obesidad materna también por el problema de la resistencia a la insulina que pueden tener estas madres y el exceso de ganancia de peso en el embarazo. Se habla de una prevalencia pues, de macrosomía en los países en desarrollo de 15 hasta 25%, y este riesgo es mayor en la diabetes mellitus pregestacional, en la tipo 1 y la tipo 2, sobre todo en esta última. Entonces, hablaremos de las complicaciones a corto plazo. La muerte perinatal. La diabetes mellitus pregestacional se encuentra que está relacionada a un incremento en incidencia de nacidos muertos en 3 a 5 veces de la población general. En el caso de la tipo 1, la frecuencia de mortalidad se comenta que es muy variable. El 75% van a ser por malformaciones o complicaciones propias de los partos prematuros. Para el caso de la diabetes gestacional, la mortalidad es similar a la de la población general. Entonces, nuestro principal problema muchas veces va a ser la madre que ya tiene el antecedente pregestacional de la diabetes. Se menciona como una causa de muerte perinatal la cetoacidosis en el producto, inclusive con valores de 200 miligramos por decilitro, que no sería para un niño que uno ve de manera habitual una cetoacidosis, pero en un producto, en un recién nacido sí, que inclusive puede producir hasta un 50% de las muertes fetales, es más dentro intraútero, antes del tercer trimestre. ¿Cómo se reduce este riesgo? Es básicamente el control estricto de la glicemia materna, periconcepcional y durante todo el embarazo. Otra complicación a corto plazo es la asfixia perinatal. Esta asfixia está asociada a alteraciones del ritmo cardíaco, acidosis en la sangre de cordón y un Apgar bajo. Estamos hablando de un estado de hipoxia fetal crónica. Un Apgar menor de 7 a los 5 minutos se encuentra hasta en unas 3.4 veces más en caso de diabetes tipo 1 o 2 que en la población en general, mas no así en la diabetes gestacional en relación a un grupo control, es decir, a la población en general. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos? El exceso de glucosa y de insulina fetal va a generar un estado de anabolismo, como ya habíamos mencionado. Por lo tanto, el estado anabólico lo que genera es un aumento en el consumo de oxígeno y va a llevar a una disminución de oxígeno a nivel de la arteria umbilical con un pH menor de 7.2 y por lo tanto una hipoxia relativa. Una acidosis con una hipoxemia. Y esto va a generar resultados de Apgar bajos, sobre todo en la diabetes pregestacional. La macrosomía se habla de tal como un peso por encima del percentil 97 o más 2 desviaciones estándar para la edad gestacional. Existe, de acuerdo a los estudios, ya con datos bastante exactos, que hay una relación lineal entre la glicemia materna, la masa grasa del recién nacido y la concentración de insulina fetal. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, el exceso de masa es de masa grasa, mientras la masa muscular, mientras la masa magra puede no necesariamente tener un incremento mayor. Hay una organomegalia por el estado anabólico dado por la insulina, excepto en el cerebro. En este caso, los macrosómicos, hijos de madres diabéticas, tienen una macrosomía no armoniosa. Como ustedes pueden ver, el reparto de la masa grasa es predominante a nivel rostro y troncular. Entonces, es una macrosomía no armoniosa. Otra de las complicaciones a corto plazo
y que siempre están muy atentos y forma parte del protocolo luego de seguimiento de un recién nacido hijo de madre diabética, es la hipoglicemia, valores de glicemia por debajo de 45. Se habla de una incidencia de hasta un 30-50% en todos los hijos de madre diabética. La característica de esta hipoglicemia es que se suele presentar con clínica en las primeras 6 a 12 horas. Y en el caso de los hijos de madre diabéticas con macrosomía, la hipoglicemia se presenta dentro de la primera a la segunda hora. Si tenemos un control glicémico en el último trimestre adecuado para la madre, para la gestante, podemos reducir la incidencia de hipoglicemia en el periodo neonatal en estos casos. Si tenemos, que es lo menos frecuente, pero podemos tener un paciente pequeño para edad gestacional, hijo de madre diabética, la hipoglicemia se puede presentar o se presentará más frecuentemente dentro de las 12 a las 24 horas de nacido. Y en estos casos, sabemos que se va a generar un hiperinsulinismo fetal. El hiperinsulinismo, como ya lo hemos visto en la clase de enfermedades o de trastornos metabólicos del recién nacido, nos va a generar una disminución de todas las respuestas del glucagón, las respuestas de la gluconeogénesis, las respuestas de la cetogénesis para generar energía en el recién nacido. Por lo tanto, el hiperinsulinismo nos genera una hipoglicemia severa y rápida y de difícil manejo, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto con estos pacientes. La clínica, ya le hemos conversado sobre, bueno, no hay nada exacto, pero va a haber hipoactividad, letargia, pobre succión, tremores, no es patognomónico, muchas patologías nos pueden dar esto, pero si tenemos la historia de que la madre ha tenido hiperglicemias durante el embarazo o es una diabética pregestación, pues debemos de estar atentos a que la clínica que tengamos con este paciente pudiera estar relacionada a una hipoglicemia y un poco de una hipoglicemia de difícil manejo por el hiperinsulinismo que puede estar relacionado en este caso. Hipocalcemia también puede darse en los hijos de madres diabéticas, ¿no? Ya tenemos los valores, ya los conocemos. El calcio sérico por debajo de 7 miligramos por decilitro o el iónico menos de 4 miligramos por decilitro. Se puede presentar hasta en un 22% de hijos de madres diabéticas y lo que se suele correlacionar es con un retraso en el incremento de PTH, de la paratormona, disculpen, o también un retraso en el incremento de la vitamina D luego del nacimiento. También puede estar relacionado a la asfixia o a la misma prematurez. O también que muchas de estas madres pudieran tener déficit de vitamina D. Ustedes saben que la obesidad, el sobrepeso puede estar relacionado a deficiencia de vitamina D. Si es un paciente, por lo demás, sin otra patología, se debería de resolver sin ningún tipo de tratamiento, de manera temprana. Pero en recién nacido con una patología o síntomas de hipocalcemia, que también no son patognomónicos y que pueden corresponder a otras o relacionados también a otro tipo de alteraciones metabólicas, se debe de hacer un control de la calcemia dentro de las 6 y a las 24 horas y adicionar el tratamiento respectivo. En algunos casos puede asociarse a disminución del magnesio sérico también. La poliglobulia puede encontrarse por la hipoxia crónica y esto va a incrementar la eritropoyetina y vamos a tener un incremento también, una viscosidad sanguínea, ¿no? Por la poliglobulia. Este riesgo de poliglobulia es de un 34% y esto puede llevar ictericia
y también pueden haber algunos eventos de trombosis relacionados. En cuanto a las malformaciones, bueno, de un 8 a 12% de las madres con diabetes pueden tener o van a aportar un feto con algún tipo de malformación. En el caso de la diabetes pregestacional, este riesgo es 2 a 10 veces mayor. El aumento en el caso de las diabetes gestacionales es moderado. Principalmente está relacionado a la pregestacional, ¿no? Alteraciones a nivel cerebral del sistema nervioso central son de las más frecuentes, las que tenemos punteadas en el sistema nervioso central, con trastornos en la anomalía o trastornos en el cierre del tubo neural, como anencefalia, hidrocefalia, microcefalia también, además. Patologías a nivel del corazón, pueden haber hipertrofias, cardiomiopatía hipertrófica, hipoplasia del corazón izquierdo, tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos y otros tipos de comunicaciones como la interventricular. A nivel del esqueleto, anomalías de miembros, anomalías de vértebras y costillas. Pero también hay otros sistemas que van a salir complicados en algunos casos, como sistema urogenital, como displasias renales, hidronefrosis, hipospadias o agenesias, a nivel facial y cráneo o cráneo facial, labio leporino, paladar hendido, atresia de coanas, algunos trastornos oculares, a nivel de tubo digestivo, atresias del tracto gastrointestinal, a nivel de esófago, intestino o ano, y otros disgenesias caudales, hernia de la cúpula diafragmática, onfalocelia. En el caso de la embriopatía diabética, en realidad son hipótesis que puede estar relacionado a disminución de las defensas antioxidantes en el embrión, a disminución de los niveles de prostaglandinas, E2 en el embrión, un incremento de la apoptosis celular por vía de las caspasas, que va a estar inducido por un estrés oxidativo en los tejidos embrionarios. Y en caso de modelos experimentales en murinos, se ha encontrado pues una expresión disminuida en el tejido embrionario del gen PAX y del gen de la catalasa. Entonces, lo que se postula es que esta glucosa materna por encima del umbral desde intraútero va a generar un aumento del metabolismo oxidativo de la glucosa con una hipoxia, con una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno a nivel mitocondrial, ¿no? Esto va a generar varios problemas, dentro de ellos una inhibición del coactivador de la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, que va a producir alteraciones en la activación sincrónica de genes que tienen que ver con la morfogénesis temprana, ¿no? El óxido nítrico va a tener una regulación negativa de la P53 y la inducción de la transcripción del gen PAX3 con efectos teratogénicos en estos casos. Pero estas especies reactivas de oxígeno en las mitocondrias van a producir una inducción de muerte celular directa, porque van a producir daño oxidativo del ADN, es lo que se postula. Por otro lado, este aumento del metabolismo oxidativo de la glucosa va a generar también productos avanzados de la glicosilación, que tienen que ver con las histonas, con ruptura de cadenas simples en el ADN genómico, y por lo tanto una pérdida de la integridad del ADN, y esto pudiera estar relacionado a estos efectos teratogénicos. Definitivamente hay muchas cosas todavía que seguir indagando acerca de la embriopatía diabética, pero se postulan estos mecanismos diversos para la generación de estas alteraciones y de estas malformaciones. Respecto a la prematuridad, se sabe que hasta un 25% se da en la diabetes pregestacional de productos prematuros, ¿no? Y aproximadamente entre edades gestacionales de 34 a 36 semanas. Puede haber un retraso en el crecimiento o también una hipertensión materna, si es una diabetes pregestacional ya con complicaciones.
Respecto al retraso en el crecimiento que se puede dar en algunos pacientes, lo que se habla es que el hiperinsulinismo materno y el aumento de la IGF-1 activarían metaloproteinasas que llevarían a un remodelado tisular a nivel del trofoblasto, con angiogénesis y proliferación de las células placentarias. A nivel de la placenta se va a generar anomalías del desarrollo y de la función, y esto pudiera estar relacionado con el retraso de crecimiento en algunos hijos de madres diabéticas. La dificultad respiratoria con la que pueden nacer algunos de estos niños pueden estar dadas por anomalías cardíacas o pulmonares hasta en un 4%. De las anomalías cardíacas, la cardiomiopatía hipertrófica es una patología que debemos de tener mucho en consideración. También puede haber la taquipnea transitoria del recién nacido y también puede estar relacionado a policitemia. Respecto al retraso de la maduración pulmonar, esto es evidente que los hijos de madres diabéticas no tienen la maduración pulmonar como el de un niño sin esta relación, ¿no? En el caso de los hijos de madres diabéticas, la maduración pulmonar se retrasa por un bloqueo del cortisol. El cortisol está bloqueado, los corticoides están bloqueados por el hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo sabemos que bloquea todo, con falta de producción entonces de surfactante por parte de los neumocitos 2. En general, estas serían las consecuencias fisiopatológicas y clínicas de la diabetes materna. Entonces, haciendo una síntesis, la hiperglicemia periconcepcional del primer trimestre va a generar puede generar una embriopatía diabética. A nivel del segundo y tercer trimestres van a generar un hiperinsulinismo fetal en ambos casos, con un anabolismo fetal, un incremento del anabolismo fetal, hay un incremento en el paso de nutrientes, y esto nos va a dar el aumento del consumo de oxígeno, hipoxia fetal, macrosomía. La macrosomía nos puede llevar a traumatismos obstétricos también. Este incremento del consumo de oxígeno en hipoxia fetal nos puede llevar a patologías como muerte fetal, asfixia perinatal, poliglobulia, la cual nos puede llevar a ictericia. La macrosomía y la poliglobulia también van a estar relacionadas con una hipoglicemia, la cardiomiopatía, la síntesis surfactante, dificultad respiratoria, y la macrosomía, complicaciones metabólicas a largo plazo, si es que todo lo demás se resuelve, como les había mencionado, la obesidad de rebote temprano, síndromes metabólicos ya en adolescentes, diabetes en adolescentes y jóvenes adultos. Entonces, cuando tenemos una gestante, nosotros debemos de evaluar factores de riesgo para diabetes en la madre. Un índice de masa corporal incrementado, la edad, familiares con diabetes gestacional previa o historia de macrosomía previa. Y en estos casos hay que evaluar la biometría fetal y saber si está por encima del percentil 97 y si hay polihidramios, ¿no? Entonces, esto tenemos que evaluar. Si una vez que evaluamos esto, nuestro objetivo es tratar de que la madre empiece a tener una hemoglobina glicosilada por debajo de 6.57, mantener glicemia entre 70 a 90, entre 90 a 120 cuando sean postprandiales, tener un ecocardio fetal entre las 22 a 24 semanas de edad gestacional y ver el crecimiento fetal cada mes desde las 28 a las 30 semanas para ver cómo está yendo nuestro paciente. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, nuestros diagnósticos en el primer trimestre en ayunas, ¿no? Debemos de tener, si nuestra glicemia es mayor de 126, estamos hablando de una tipo 2, si es mayor de 92, diabetes gestacional. Eso es para el primer trimestre. Para el segundo trimestre, entre las 24 y las 28 semanas, diabetes gestacional, ayunas mayor o igual de 92, o a la hora postprandial 180 o a las 2 horas postprandial 153. Entonces, esto debemos de tener en cuenta. Tener un manejo adecuado de esta diabetes gestacional o pregestacional nos va a ayudar a poder también llevar a una maduración pulmonar fetal adecuada
si es que tenemos niveles de glucosa bajos, donde no se genere el hiperinsulinismo. Pero además debemos también tener en mente que esta gestante y su producto van a tener que estar relacionados a un hospital que tenga una unidad de cuidados intensivos neonatales con capacidad de resolución para el producto que viene. Eso también debemos de tenerlo en cuenta porque debemos de referir a una paciente con todos estos factores de riesgo a un hospital de mayor capacidad de resolución, ¿no? Debemos de evitar la enfermedad microvascular, en este caso es la parte materna, ¿no? La enfermedad microvascular se da en 25% de los partos prematuros para el caso de la madre, pero luego ya la madre regresa a su estado basal. Debemos de tener en cuenta que si yo tengo una glicemia controlada preconcepción, las complicaciones de nacimiento del bebé van a ser similares a la población general, ¿ya? Pero si no tengo una glicemia preconcepción controlada, o sea, durante todo el embarazo controlada, esta es la imagen que vamos a tener. Esta macrosomía disarmónica, este paciente en unidad de cuidados intensivos, eso es lo que vamos a tener de producto. Esto no queremos. ¿Cómo entonces se hace para tener la evaluación del hijo de madre diabética? Bueno, es la atención inmediata del recién nacido con el ABCDE, ¿no? Que ustedes ya saben, vía aérea, cómo está la respiración, la circulación, el estado neurológico y la exposición. Eso lo conocemos en general. Debemos de evaluar el APGAR. Sabemos que pueden tener un APGAR bajo estos pacientes y debemos tener un requerimiento de maniobras de resucitación, estar capacitados para poder dar maniobras de resucitación a este producto. El examen físico minucioso, buscando malformaciones, evaluar malformaciones congénitas mayores, tener niveles de glucosa y pH de cordón para saber si tenemos el riesgo de una hipoxemia crónica en este paciente, una acidosis. Las mediciones de la glucosa, perdón, un ratito, por favor. Mediciones de glucosa a la hora, a las 2 horas, 3, 6, 12, 24, 26, 48 horas. Si el hemoglucotés lo tenemos por debajo de 40, debemos de confirmar rápidamente este estado. Debemos de medir el hematocrito a la primera hora y a las 24 horas por los estados de policitemia de estos pacientes. El calcio será medido si hay tremor o el paciente luce con alguna patología. En el caso de las bilirrubinas, si aparece ictericia, también tendrá que ser medido. Y tratar de dar una alimentación oral o infusión endovenosa a la hora de nacido por el riesgo de la hipoglicemia, si es macrosómico sobre todo, en la primera a 2 horas de vida. Entonces, esto es otra vez lo mismo, como debe ser la conducta ante el hijo de madre diabética, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Igual, estar atentos ante tener un reanimador en sala de partos y descartar las malformaciones, ¿no? Los distrés respiratorios y la macrosomía de nuestro paciente, ¿no? Si hay cuadros sintomáticos o asintomáticos, evaluaremos los niveles de glucosa, ingresará a nuestra área de neonatología o si no, solamente a nuestra área de patología, si no ha tenido nada de estas alteraciones, con sus niveles de glucosa, de calcemia, hematocrito, bilirrubina, y estar atentos al alta de descartar soplos, de descartar masas abdominales o cualquier malformación. Muy bien. Entonces, vamos a... Muy bien. Entonces, estimados alumnos, esto es lo que tenía que mostrarles de la atención que se debe tener y el conocimiento que deben tener de la fisiopatología de las complicaciones a corto plazo que pueden darse en hijo de madre diabética, para que ustedes sepan por qué deben de actuar ante algún signo, ante algún síntoma que esté presentando este paciente y si tiene el antecedente, además de la prevención. Es importante, de repente no van a ser todos pediatras, de repente algunos serán ginecostetras, de repente algunos harán medicina interna, y ustedes deben tener el conocimiento, si tienen una gestante o una
o conocen de alguna persona, de algún familiar, siempre estar atentos a esto porque, como ustedes pueden ver, las complicaciones a corto plazo son frecuentes y son diversas, ¿no? Y ponen en riesgo la vida y la salud de un producto. Si hay alguna pregunta, por favor. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, puedes aumentar, por favor, tu audio porque te escucho bajito. En cuestión del peso, usted mencionó de que tenían retraso ligero del crecimiento. ¿Esto significa que puede ser igual de frecuente que la macrosomía o es la macrosomía más frecuente que el retraso en el crecimiento? Ya, sí, lo mencioné, lo vuelvo a mencionar. Es mucho más frecuente la macrosomía. Si es que el paciente, si es que la gestante no ha tenido buenos controles, ¿no? Pero si yo tengo una gestante que se controla bien, que tenemos niveles de glucosa por debajo de 92 en el primer trimestre y en los últimos, en el segundo y tercer trimestre, tengo los valores también indicados, no tendría por qué tener un bebé macrosómico. Les puse ahí lo que uno más o menos a las 28, 30 semanas debe de empezar a hacer el control de peso, ¿no? La biometría fetal. Es muy importante no solamente saber que viene la gestante con un diagnóstico de diabetes pregestacional o lo está haciendo en la gestación, sino tengo que seguir también al producto. Pero si no tengo un control, lo más frecuente es la macrosomía, inclusive no solamente si es diabetes, sea pre o gestacional, sino también en sobrepeso u obesidad materna durante la gestación. Doctora, ¿y qué sucede? Porque yo he visto un caso de una, bueno, familiar que se ha llevado todos sus controles, ya su segundo hijo, y salió macrosómico a pesar de eso. O sea, también es posible que nazcan bebés macrosómicos teniendo controles correctos. Bueno, si yo tengo un bebé macrosómico y es una macrosomía armónica y no me ha hecho hipoglicemias, no me ha hecho trastornos metabólicos, yo tendría que pensar si también hay otros factores de riesgo para la macrosomía. Hay síndromes de sobrecrecimiento que no necesariamente están relacionados a patologías por ser hijo de madre diabética. Primero también hay que ver talla de los padres, o sea, también hay que ver cosas por qué tengo un niño macrosómico y que no necesariamente esté relacionado a la diabetes, ¿no? Entonces hay síndromes de sobrecrecimiento que pueden ser inclusive genéticos, ¿no? Y que en todo caso habría que valorar. Pero si presentó hiperinsulinismo, si presentó algún otro trastorno, si tuvo taquimia transitoria o si hizo algún trastorno respiratorio sospechando en que tenía inmadurez, habría que valorar bien si es que esos controles pues son correctos, ¿no? Esos resultados de laboratorio que nos daban que la glicemia hubiera estado en valores normales. Gracias, doctora. De nada. Bueno, entonces, damos por finalizada la clase de hoy. Tienen los datos, está grabado también la clase. Gracias a ustedes. Y voy a dar por finalizada. ¿Ya? Muy bien, que tengan buena tarde. Gracias, doctora. Gracias. doctora. Gracias, doctora. Gracias, cuídense.